¿Desde dónde se conectan? Ahí desde República Dominicana también he tenido la oportunidad de estar por ahí, en el Caribe. Muy bonito todo por allá. Desde Venezuela, todavía no conozco Venezuela, espero conocer algún día. Ecuador, Arequipa, excelente, en el Callao también, desde Quito, excelente, ahí me van contando desde Ica, Bolivia también, excelente. Estimados, que tengan una linda, linda tarde. Ahora que vamos a comenzar a conocer un poco más de los temas que hemos traído, que les he preparado para que podamos mejorar nuestras capacidades. Voy a compartirles la presentación y ahí me van comentando si logran verla. Como ya me presentaron, soy licenciada en psicología y la idea de ahora es desarrollar todos estos temas para que ustedes puedan implementarlo. La idea de capacitarnos es que justamente adquiramos todas esas capacidades y podamos ponerlas en práctica. Y una de las tareas que había también es para poner en práctica. Antes de iniciar el tema de hoy, quiero contarles qué temas van a venir, lo que vamos a ir viendo. A ver, creo que acá se ve, sí se ve, ¿verdad? Mi pantalla, sí la estoy viendo. Entonces, la idea es que nosotros podamos haber trabajado ya las claves de la oratoria, las técnicas para perder el miedo. En la clase pasada hablamos mucho acerca del miedo, que a veces es la limitación más importante o más relevante a la hora de poder generar justamente una charla o poder presentar algún proyecto, alguna tarea, ¿no? A veces eso es lo que más nos bloquea o no nos deja, digamos, dar toda la experiencia que nosotros tenemos. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema 2, que está enfocado en el perfil que debe tener todo orador, el rol que debemos también de considerar y las competencias necesarias para ser un buen orador. El tema 3 es las técnicas para desarrollar un discurso de impacto. Ahí vamos a darles toda la estructura de un discurso, vamos a practicar también cómo pronunciar un discurso, vamos a evaluarnos también un poco en cómo estamos dando un discurso y llevarnos todos los tips necesarios para poder hacerlo mucho mejor, argumentar mucho mejor nuestras ideas y que podamos tener una presentación con un buen impacto. Les pido también, por favor, que tengan sus micrófonos apagados por ahora para que podamos centrarnos y enfocarnos en esta clase. El tema 4 es la comunicación en el liderazgo actual, donde vamos a aprender todas las herramientas acerca de la comunicación y cómo mejorar nuestra comunicación para poder justamente tener todo el tema completo dentro de ser un buen orador y ser un buen líder. Vamos a hablar acerca de las emociones en el tema 5, que también es un tema sumamente importante, la gestión de las emociones de nosotros mismos y también cómo de alguna forma poder gestionar las emociones de los demás para que podamos ser un buen líder. Un líder no solamente se trata de poder gestionar personas, sino también las emociones. Y también, justamente el tema 6, que es sumamente importante, es armar un plan. Es decir, un plan de acción, un plan de liderazgo en el cual tú mismo vas a comenzar a implementar y a diseñar para poder llevar a cabo todo lo que hemos aprendido en la clase del día de hoy. ¿Alguien se acuerda cuál era la tarea que tenían por hacer? Ahí en el chat me ponen si se acuerdan. Todavía no les he brindado el link para que puedan ustedes ingresar la tarea. Recuerden que esa tarea no es calificada aún, solamente estamos haciendo una práctica recién. Y ahí justamente Renzo me comenta de que es hacer un texto de 2 minutos, ¿no? Poder hacer un discurso o hablar acerca de algún tema que dure aproximadamente 2 minutos. Todavía no lo vamos a ver en la clase del día de hoy porque eso nos va a ayudar con la estructura que vamos a aprender en el tema 3, mejorar y potenciar justamente esa tarea, ese discurso que hemos ido desarrollando. Yo les voy a compartir ahora el link donde ustedes van a subir ese discurso o ese texto, en Word puede ser, es lo más ideal, para que podamos tener ya los temas justamente en un solo lugar.
Entonces, no se preocupen todavía por la tarea porque solamente es la primera parte recién de todo lo que vamos a ir desarrollando. Vamos a, justamente acá tengo el link, los voy a mejor aprovechar en compartir para que ustedes puedan, mejor les comparto al final de la clase para que no se distraigan y les voy a enseñar cómo es que debemos de subir la tarea en esta herramienta digital para tener todos los trabajos de ustedes. Recuerden que el tema de las tareas es para ti mismo, es para que tú puedas practicar. Tú puedes aprender un montón de cosas, pero si no las pones en práctica, vas a poder perder la oportunidad de aprender mucho mejor. La práctica hace el maestro, así que mientras más practiquemos lo que aprendamos, mejor vamos a poder adquirir esos conocimientos y esas habilidades. También les compartí en la clase pasada estas técnicas de preparación para hacer su discurso y quería que me cuenten si han podido realizar algunas de estas prácticas semanales. Yo les he traído también unos PDFs en digital acerca de libros de oratoria para que ustedes también, si quieren y tengan la oportunidad de poder leerlas, se las voy a compartir también al final de la clase para que puedan seguir reforzando todo lo que vamos a ir aprendiendo. No sé si es la primera vez que tienen justamente estos temas de esta forma en una clase en vivo, una clase donde vamos a poder ver estos temas de forma rápida, pero a la vez bien contundente. Les comento de que estas prácticas, este es un ejemplo, ustedes pueden agregar las prácticas que ustedes deseen, estas son las sugeridas. Les comento de que es importante que tomen algunas de ellas, ahí me comenta justo Tania que grabó un texto leído y luego me escuché, ¿no? Muy bien, para poder saber qué muletillas tengo, cómo está mi entonación, cómo está mi dicción a la hora de que yo estoy exponiendo. Hay que empezar por leer. Todavía no he mandado los libros, ahora se los voy a mandar al final para que puedan ustedes también repasar y que puedan ir formándose, acompañando justamente lo que estamos viendo en las clases. Cuéntenme si por ahí ustedes han podido hacer, ya Tania me comenta de que sí. Cuéntenme si han podido realizar alguna de estas acciones en estos días. Si todavía no lo han podido hacer, pongan en el chat a qué se comprometen, cuál de estas acciones, ya sea del lunes, del martes, del miércoles, no importa el día, a qué acciones ustedes se comprometen a hacer. De acá hasta el siguiente lunes, de acá al lunes, por ejemplo. ¿Qué acciones de las que ven en pantalla se comprometen a realizar en estos días? Quiero que lo pongan en el chat para que quede evidencia de su compromiso. Ahí Carolina me comenta que va a haber charlas TED en YouTube. Angélica me dice que se compromete al sábado, realizar las acciones del sábado, leer un capítulo de libre, ¿no? Y practicar en voz alta. Las técnicas de relajación y respiración también son sumamente importantes. Hay bastante información en internet, tenemos los videos de YouTube que también nos ayudan a poder hacer esas técnicas de relajación. Y acá me comentan que hizo lo de lunes y martes. Muy bien, falta la del miércoles. En realidad ustedes escojan las acciones que ustedes desean, no importa el día, recuerden que esa es una sugerencia, pero sí les invito a que se comprometan a realizar por lo menos 2 días, diario o cada 2 días. Ser más disciplinados, me dicen Milagros. Pongan en el chat las acciones que van a realizar. Escojan cuál les gusta más, empiecen por la que se les hace más fácil, y terminen por las que les cuesta de repente desarrollarlas más. Han estado ocupados algunos, pero no se preocupen porque viene el fin de semana y acá estamos haciendo la evidencia de que van a desarrollarlo hasta el lunes, ¿no? Al menos algunas de las acciones desarrollanlas hasta el lunes y el lunes conversaremos justamente de cómo les ha ido y también qué le recomiendan a sus compañeros. De repente alguno de ustedes ha encontrado una charla TED que es sumamente valiosa o les ha servido mucho y ustedes la pueden traer el lunes y la vamos a compartir en el chat para que todos tengamos acceso a los mismos recursos. ¿Se han encontrado de repente alguna reflexión? ¿Se han encontrado de repente algún capítulo de algún libro? ¿O de repente un PDF? ¿O algo que les ayuda y que puedan compartir sus compañeros? Va a ser muy provechoso para todos.
Entonces, cuento con su compromiso en realizar al menos 2 acciones hasta el lunes, y el lunes van a comenzar a poder compartir con sus compañeros qué les sirvió, qué no les sirvió, qué les costó más hacer, qué cosa pudieron hacer o qué acción pudieron hacer con total facilidad. Hay que aprovechar justamente nuestras mejores capacidades y poder compartir como nosotros. Bien, entonces voy a seguir avanzando con el tema de hoy. El tema de hoy es justamente el perfil, rol y competencias de un buen orador. Por ello que los objetivos de esta clase es identificar cuáles son las competencias claves de un buen orador. Las competencias son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitud que debe tener una persona para poder hacer una competencia. Es decir, la competencia viene a ser el conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos que debo desarrollar para poder tener la competencia de ser un buen orador. Vamos a desarrollar habilidades esenciales, sobre todo para poder centrarnos en ganar confianza, saber transmitir con claridad y poder tener una buena conexión con la audiencia. Y la idea es que ustedes puedan aprender las técnicas para mejorar su lenguaje corporal y presencia escénica. Vamos a hablar justamente de 2 tipos de lenguaje. ¿Saben ustedes qué tipos de lenguaje hay? A ver si me ponen en el chat. ¿Qué tipos de lenguaje hay? Muy bien, verbal y no verbal. Hoy día vamos a centrarnos justamente en el no verbal y al final vamos a dar algunas recomendaciones para la parte verbal. Y en el módulo 3 vamos a hablar acerca de cómo armar un discurso, que es justamente parte de la comunicación verbal. Muchos de ustedes ya lo manejan, así que va a ser mucho más fácil que puedan implementar todas las herramientas. Bien, vamos a hablar acerca de las características de un buen orador. Y acá les he traído las 4 elementales que ustedes deben de siempre implementar y tener en cuenta para poder desarrollarse. Primero, como les comenté y como bien ustedes saben, es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Esto nos ayuda a poder justamente dominar la dicción, el tono y el ritmo de nuestra voz y también hacer un uso eficaz de lo que viene a ser el lenguaje corporal, nuestros gestos, cómo manejo el contacto visual, cómo debo manejar mis manos a la hora de poder hacer un discurso, y también cómo controlar mis emociones a la hora que yo me expreso. Algo muy importante de un buen orador es la interacción con la audiencia. Si yo, por ejemplo, no les hago ninguna pregunta o no les traigo un contenido que a ustedes les parece valioso, la audiencia la voy a perder. Probablemente algunos de ustedes no van a entender el mensaje o de repente no se van a conectar con la capacitación o con el taller que les estoy dictando. Es muy importante que a la hora que yo prepare un discurso, prepare también herramientas que me ayuden a poder cautivar a mi audiencia, a poder retener la atención de mi audiencia y así poder conectarnos con algo. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para poder captar la audiencia de otra persona o llamar la atención? Traer alguna información valiosa, traer data, alguna información numérica que pueda llamar la atención, crear de repente preguntas que jalen la atención, el famoso ¿sabías qué? Han escuchado siempre ¿sabías qué? Y te ponen ahí algún tema y te jala la atención, ¿no? Eso es lo que ustedes deben de colocar ahora en su texto que han realizado. Van a colocar en la parte de adelante, ¿sabías que? Y ponen ahí el tema de su texto que han realizado. ¿Para qué? Para poder jalar la audiencia, para poder llamar la atención, para poder jalar el interés. Más adelante les voy a dar mucho más detallado qué es lo que debo yo de considerar colocar en mi discurso. ¿En dónde podemos, sabías qué? En la tarea que les he dejado de armar un texto de 2 minutos de algún tema libre, en la parte de arriba ponen ¿sabías qué?
Es como para poder jalar la audiencia, para poder jalar el interés de la audiencia. Entonces, pero no se preocupen porque en la clase 3 vamos a afinar mucho más toda la parte del texto que vamos a ir desarrollando. Así que para el viernes traigan, por favor, justamente esa tarea. Los que ya la tienen lista la pueden subir al link que les voy a compartir al final de la clase. Los que no, lo van a poder desarrollar el lunes también porque la vamos a ir revisando, vamos a ir dándole estructura y arreglarlo y afinar mucho más para que ese texto, a la hora que tú lo expongas, pueda tener mucho más, sea mucho más atractivo. Entonces, aparte de la estructuración del discurso, es decir, la capacidad para organizar todo el contenido. Créanme que armar un discurso es una tarea que demora, no es de la noche a la mañana, debemos de primero buscar bastante la información, debemos de aprendérnosla, investigar lo más que podamos acerca del tema, y una vez que tengamos toda la información, debemos de ordenar en una estructura. ¿Para qué? Para que nuestro discurso se sienta mucho más ordenado y pueda tener una estructura que ayude a que la audiencia o las personas que te escuchan lo puedan entender, lo puedan comprender y sobre todo lo puedan recordar. Y algo también muy importante en la parte de oratoria, a la hora de hacer ya sea una capacitación, exponer algún proyecto o algún discurso que tú quieras hacer, es la gestión del tiempo, que es la capacidad para poder controlar el tiempo, por ejemplo, que tú has prometido. Es más, por ejemplo, si alguno de ustedes trabaja en televentas o en ventas por teléfono, donde tienes que hablar acerca de vender un producto o algún servicio por teléfono, por ahí me dicen que no, algunos sí en el área comercial, ¿no? Por ejemplo, hasta ahí. Ahí, por ejemplo, también tienes que ser un muy buen orador y dentro de esa experiencia de poder ofrecer algo por teléfono, tienes que tener mucho control con el tiempo. ¿Por qué? Porque de repente puedes abarcar mucho el tiempo de la otra persona y la idea es que tú cumplas. Si es, por ejemplo, una presentación de 5 minutos, tienes que cumplir con ese tiempo que tú has estimado. Eso también es muy importante a la hora de presentar de repente algún servicio, presentar algún negocio, que cumplas con el tiempo que tú has estimado. Y también que puedas adaptarte, ajustar el contenido, porque no siempre sale todo como tú lo has planeado. A veces pasa que hay interrupciones, a veces pasa que falla el internet, a veces pasa de que de repente la persona que te ha pedido que expongas toma un tiempo para hablar acerca de algún otro tema o de algo que necesita hablar o comunicar y te reduce un poco el tiempo de lo que tú has preparado. Entonces la idea de ser un buen orador es que tú puedas controlar ese tiempo y poder sacarlo más rápido y lo más importante dentro de tu exposición. Eso con la práctica se va adquiriendo, pero tienes que tener siempre en cuenta de que o se puede reducir el tiempo que has pactado o por el contrario puede que te sobre tiempo. Entonces prepárate siempre para esos dos escenarios. Si se te corta el tiempo, ver qué priorizas y qué es lo que puedes tú justamente mencionar y qué cosa de repente puedas obviar. Y por otro lado, si te sobra tiempo, siempre tenga a la mano alguna dinámica, algún video, alguna información adicional o alguna otra necesidad que tú quieras comunicar. Tienes que ir siempre preparado para que no haya ese vacío que a veces puede ocurrir en una exposición o en alguna presentación o incluso en las ventas. Así que eso es lo que debes de considerar. Hasta acá alguna pregunta, ¿qué les parece estas características? Estas características que acabamos de ver, ¿en cuál crees que todavía te falta practicar o te falta mejorar? Pongan en el chat cuál de ellas consideran que les falta todavía practicar. Manejo del tiempo, me dice Paulina, muy bien. Es bueno identificar de estas características qué es lo que me falta desarrollar aún. No siempre tengo las 4 características en el mismo nivel. Hay algunas que
las manejo mejor, hay otras que de repente todavía no las estoy manejando bien y que debo de capacitarme, practicar para poder justamente manejarlas de una forma correcta. La parte de la gestión del tiempo, por ejemplo, es una de las más difíciles. Ahí me comentan la interacción, la comunicación verbal, verbal y no verbal. La interacción es algo que lo puedes ir aprendiendo también. Sobre todo prepararte para la interacción. Por favor, controlen sus micrófonos. El lenguaje corporal, muy bien. ¿Por qué les invito a que pongan esto y que lo puedan escribir? Porque es importante identificar qué debo yo de mejorar. O identificar qué es lo que, de todas esas características que debo de tener un buen orador, cuáles voy a mejorar y para eso, qué acciones voy a hacer para poder mejorarlas. Así que los invito a que se hagan un autoanálisis y digan de estas 4, cuál es la que más necesitan practicar, la que más necesitan desarrollar. Responder preguntas sin divagar, ¿no? Ahí Emily, por ejemplo, esa gestión del tiempo, porque a veces también pasa de que el orador o habla mucho o no es conciso o le hacen algunas preguntas y no va al foco, ¿no? Y eso también es algo que debemos de ir mejorando e ir puliendo con el tiempo. Bien, entonces para los que respondieron acerca del lenguaje verbal y no verbal, hoy día justamente vamos a tener algunos tips para que poder mejorar toda esa parte de la expresión que tiene que tener un buen orador. A ver, entonces vamos a continuar. Vamos a empezar con el rol. Ya vimos las características, ahora vamos a ver el rol que tenemos para ser un buen orador. Cuando tú preparas algún discurso, preparas alguna capacitación, preparas la presentación de algún proyecto, o incluso en las ventas, en tu trabajo, ¿no? Cuando quieres de repente ofrecer algún servicio o algún producto, hay un rol que tú debes de escoger. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer con este mensaje? ¿O qué es lo que yo quiero lograr con lo que estoy preparando para mi audiencia? ¿Quiero informar? Es decir, transmitir información de una manera clara y precisa, una información objetiva acerca de algo. Quiero persuadir, es decir, convencer a la audiencia de alguna idea o de alguna acción. Por ejemplo, en las ventas, ¿no? Cuando yo voy a dar todo mi speech o voy a hablar acerca de mi servicio o del producto que estoy haciendo, mi objetivo y mi rol es persuadir a que mi cliente compre o a que mi cliente acepte el servicio. Entonces, hay que saber la diferencia entre informar, que yo voy con toda la energía, con todo el contenido de solamente informar, o yo voy con el contenido y con toda la intención de persuadir. Es muy diferente. Otra posibilidad también del rol de un buen orador es que seas entretenedor. Es decir, quieres entretener a la audiencia, quieres captar la atención, quieres darle un mensaje para mantener el interés, pero que también suene divertido, suene positivo, suene influyente, ¿no? Es muy importante poder también ser un orador entretenedor, porque nadie quiere ver a un orador aburrido, ¿no? Porque al final, si es una persona que es muy aburrida o de repente no te capta, te vas de la capacitación o simplemente no compras el producto si te están ofreciendo, ¿no? Y también motivador. Eso viene a ser, por ejemplo, para los que dictan clase o para los que de repente hacen alguna exposición acerca de algún tema sensible, un tema social, o incluso como veíamos también en la clase pasada, ¿no? Algo político también puede ser motivador, porque la idea es inspirar y motivar a la audiencia a través de tu discurso. Entonces, acá también te hago otra pregunta que ya la puedes apuntar en el chat y también en tu papel, en tu hoja, en tu cuaderno de la clase. ¿Cuál es tu intención y cuál es tu rol a la hora de hacer tu discurso? ¿Has realizado tu discurso en Word? ¿Has puesto ahí tu tema? ¿Lo has escrito? ¿Cuál era tu intención? Pon en el chat. ¿Tu intención era informar? ¿Tu intención era persuadir, entretener o motivar? Por ahí me preguntan, Natalie, yo tengo más de una intención. Quiero persuadir y quiero entretener. Es totalmente válido. Tú puedes escoger más de una, pero no me digas, quiero hacer las 4,
porque no siempre las 4 se hacen a la vez, o puedes perder foco. Entonces, muy bien, ahí Renzo me dice informar, Rafael informar y entretener, motivar, me dice Giovanni, persuadir y incentivar. Incentivar debe ser, ¿no? Motivar y persuadir, muchos de ustedes quieren persuadir, ¿no? Hay muchos perfiles persuasivos acá en la clase. Informar de una forma didáctica, muy bien, porque claro, informar no tiene que ser necesariamente aburrido. Tú puedes informar y puedes entretener a la vez. O puedes también solo informar cuando de repente es un tema mucho más serio o un tema mucho más formal, ¿verdad? Entonces, la tarea número 1, antes de realizar un discurso, es identificar cuál es tu rol como orador. ¿Quieres informar, quieres persuadir, quieres entretener, quieres motivar o inspirar? Esa es la primera parte a la hora de generar un discurso o a la hora de preparar alguna clase, algún proyecto. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu rol? Entonces, siempre cuando ustedes desarrollen o hagan algún tema, deben de considerar estos 4 puntos. ¿Hay más roles? Sí. ¿Hay más intenciones? Sí. Pero estas son, digamos, las principales que tú puedes escoger a la hora de realizar algún discurso o algún proyecto o alguna presentación. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Primero ver cuál es mi intención de lo que quiero hacer antes de escoger cómo voy a desarrollar mi tema. Hasta acá vamos bien y vamos claros con lo que estamos aprendiendo. Igual ustedes me van avisando si tienen alguna duda o alguna pregunta en el chat. Ahora vengo con otra pregunta más. Hoy día estoy llena de preguntas para ustedes para que podamos ser mucho más interactivos. Si yo les pregunto con una sola palabra o alguna oración que ustedes me quieran compartir en el chat, ¿qué viene a ser la comunicación? ¿Será lo mismo informar que comunicar? Porque justamente ahí Rafael me pone transmitir información. Perfecto, sí, información viene dentro de lo que viene a ser comunicación. Pero ¿será lo mismo comunicación e información? Ahí me dice Rodrigo que no es lo mismo, ¿no? Hay diferencias justamente en transmitir y recibir mensajes dentro de un contexto. Muy bien, Emily. Esa es la idea de lo que viene a ser la comunicación y depende a quién lo dirijas y cómo lo dirijas, ¿no? Para que podamos justamente hacer esa diferencia entre comunicación e información. Entonces vamos a justamente ver esa diferencia que queremos conocer. Entonces la comunicación es un proceso de interacción. Se intercambian ideas, conocimientos, información, opiniones, y que siempre hay un emisor y un receptor. Cuiden ahí sus micrófonos. Karina, porfis, cuida tu micrófono para que no interrumpa lo que estamos viendo. Entonces, la comunicación viene a ser la interacción que tenemos con otras personas. Puede ser de información, puede ser de conocimientos, mientras que la información es el mensaje, es el contenido de cualquier tipo de comunicación. Puede ser, por ejemplo, las señales cuando manejamos o cuando estamos en la calle, el semáforo, es un mensaje, ¿no? Pero es una información, nos da una información de cuándo cruzar y cuándo no cruzar la pista. Y es parte de una comunicación. Por ejemplo, si yo puedo mandarles un mensaje, ahorita, por ejemplo, les digo, hola, bueno, no se ve muy bien acá en la cámara, pero estoy moviendo mi mano. Ese es una forma de comunicación con un mensaje no verbal. Y si, por ejemplo, Nancy me responde y también me hace así, ¿no? Me hace el mismo gesto, nos estamos comunicando. La importancia es de que haya otra persona que también interactúa conmigo. En el semáforo, por ejemplo, no necesariamente interactúa entre personas. Pero en la comunicación, por ejemplo, no verbal, en un hola, sí estamos haciendo una interacción. Ahora, cuando tú hagas tu exposición, tu proyecto o quieras exponer, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres hacer.
Quieres informar, es decir, dar alguna comunicación de algo sin necesidad de esperar la respuesta de otras personas, o por el contrario, si quieres hacer una comunicación que involucre la respuesta o la interacción de otras personas. No quiere decir que informar sea algo malo, al contrario, también estás dando una información, un mensaje muy poderoso. Pero cuando tú quieras hacer un discurso o quieras hacer alguna presentación, tienes que considerar de que no solamente quede como información, sino que también nos estemos comunicando, estemos interactuando con las demás personas. Es muy importante que antes de hablar del lenguaje verbal y no verbal, podamos definir estas dos percepciones o conceptos que son sumamente básicos. ¿Cuál es el proceso de comunicación? Como les comenté, hay un emisor, hay un canal, que es a través del cual se da el mensaje, y hay un receptor que recibe el mensaje y que te da una respuesta. Este es un proceso de comunicación. Si yo quito la parte que dice respuesta, se convierte solo en información. Hay un emisor, hay un mensaje, y hay un receptor, alguien que recibe el mensaje. Solamente en esos tres elementos es información. Pero cuando hay respuesta, hay interacción, es un proceso completo de lo que viene a ser comunicación. Y acá está justamente los dos tipos de comunicación. No verbal, que se refiere a la parte física, de la postura, el contacto visual, el movimiento de las manos, el tono, es decir, de la voz, la velocidad y el volumen. Si yo les hablo demasiado rápido o demasiado lento, es una comunicación no verbal. La expresión emocional, los gestos, ¿no? Del rostro, los gestos que hacemos con las manos, con el brazo, perdón, con las manos, brazo o las piernas, también nos está dando una comunicación no verbal. Mientras que la verbal es netamente referida a lo que viene a ser lo que comunicamos de forma oral o de forma escrita. Y verbal usualmente está relacionado a gritos, silbidos, llantos, risas, ¿no? Porque son formas en que se escucha algún sonido, se emite de repente algún sonido a la hora de comunicarnos. Por ejemplo, a través del lenguaje estamos comunicando sonidos, estamos comunicando una forma en que la otra persona pueda recibir o pueda escuchar algún mensaje. Ahora les hago una pregunta más. Hoy día he venido con varias preguntas. Perdón. ¿Cuánto de importante? Creo que ya les soplé la respuesta. Y ustedes también lo deben tener por ahí, pero igual quiero saber si han leído la presentación de repente antes de entrar a clase. ¿Cuál será más importante? ¿El lenguaje verbal o el lenguaje no verbal? ¿Tendrán la misma cantidad de importancia, el mismo porcentaje de importancia? Sí. ¿Sí? ¿Qué me dicen? ¿Serán igual? Ahí Sí. me dice Cristian. Sí, porque los dos concuerdan, ¿no? O sea, con el mismo significado, ¿no? Para que hagas una buena exposición, tienes que usar los dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. ¿No? Y a veces consideramos que solamente la verbal es la más importante. Muchas gracias, Cristian. A veces consideramos que la verbal es la más importante y a veces descuidamos un poco la no verbal. Sin embargo, las dos son sumamente importantes. Ahí Nancy también quiero que quiere participar. Cuéntame, Nancy. ¿Me pareció? Sí. Bueno, ahí Nancy, si más adelante te animas, nos cuentas qué es lo que querías participar. Entonces, como les comentaba, no hay que descuidar la parte no verbal, porque la parte no verbal también nos ayuda. Hola, ¿nos ayudan con el micrófono, por favor? Por favor, ahí está, gracias. Disculpen ahí las interrupciones que son parte de siempre a la hora que tú expones, a la hora que tú haces clases o presentas algo, siempre hay interrupciones. Entonces, parte de, hay que estar listos para esas interrupciones y no perder el hilo. Entonces, vamos a ir a la parte de el porcentaje. ¿Cuál es el impacto del lenguaje no verbal?
Ven acá que el 55% de impacto tiene el lenguaje corporal. La voz, que acompaña, por supuesto, a toda tu presentación, es el 38%. Y el lenguaje verbal solamente es, o sea, es decir, las palabras, solamente es el 7% de impacto. ¿Se imaginan? Es por eso que es muy importante que siempre el lenguaje corporal y la voz sean tu fuerte. A veces nos preocupamos solamente en lo que vamos a decir, pero no nos preocupamos en cómo lo vamos a manejar con nuestra corporalidad y con nuestra entonación y voz. Son datos que son sumamente importantes. Vamos a hablar acerca de la comunicación no verbal. Y acá justamente quiero que me cuenten, están observando acá unas imágenes, unos rostros, y quiero que me digan qué emociones es cada uno de ellos. Por ejemplo, me pueden decir que la 1 es alegría. La 2, ¿qué emoción será esa persona con la expresión del rostro? El 3, ¿qué emoción será? El 4 o la 4, ¿qué emoción será? A ver, observen bien las expresiones faciales y pongan en el chat qué emoción creen que es cada una de los números. Pueden poner si quieren un solo número, no todos. Pero a ver, comenzamos a observar y a ver qué emoción pueden sentir esas personas. ¿Están tristes, molestos? Pongan en el chat, por favor, porque como somos varios y todos queremos De participar. milagro cuando ustedes me llaman y por llamada normal. Ahí, por favor, te pido tu micrófono para no interrumpir a los demás. Los invito a que, por favor, en el chat coloquen las emociones que ustedes observan de esas personas. ¿Quién será el que está molesto? Pongan ahí en el chat el número que ustedes consideran. Yo decía, ¿por qué no se mueve el chat? Y ya me di cuenta que sí estaba ahí. El 1 les parece normal por ahí a Renzo, el 4 puede ser sorpresa, el 6 disgusto, muy bien, contrariado, el 2, ¿no? No está muy feliz el número 2. O está sereno, me ponen acá, o muy serio, disgustado, preocupado, sorprendido. El 2 pregunta, Renzo dice, ¿en serio? ¿No? Son como ahora que tenemos tantos stickers en el WhatsApp y podemos mostrarnos esas emociones, ¿verdad? Pero acá estamos viendo justamente expresiones faciales. ¿Por qué les muestro esas expresiones faciales? Porque, miren, sin ninguna palabra, es decir, estas imágenes no hablan, ¿no? Sin ninguna palabra ya tenemos idea de qué emociones pueden sentir. Por ahí me ponen 5 pánico, enojado el 3, ¿no? Sí, se le ve. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque todos sentimos las mismas emociones y expresamos casi de la misma manera las emociones. Y acá, por ejemplo, hablamos de emociones básicas. Por lo tanto, las emociones no se pueden ocultar, porque las expresamos de forma automática. Y miren cómo ahora, sin palabras, hemos ido descubriendo poco a poco qué emociones son las que estamos observando ahorita en la presentación. Igual pasa cuando estamos exponiendo. Las emociones se nos va a evidenciar a la hora que vamos exponiendo. Entonces hay que tener mucha atención de cómo cuidar nuestras expresiones. Y aquí les muestro, ¿no? Por ejemplo, la 1 no es tan alegre, pero es alegría. El 2 está triste, contrariado, como me decían también en el chat. El 3 es claramente enfado, molesto, incómodo, ¿verdad? 4, sorpresa. 5, miedo. Y la 6 es asco. Estas son las emociones básicas que todo ser humano, desde que nace, las siente. Sobre todo las emociones básicas que todo ser humano las va sintiendo, las va desarrollando. Ahora, no es que esté mal que exprese mis emociones, pero cuando estoy yo ante un público, debo de siempre mantener mucho la calma, mantenerme neutral, tratar de no expresar emociones que no van a ser positivas en ese momento, ¿no? Si alguien, por ejemplo, me dice algo de repente en alguna exposición y me genera asco o repulsión o no sé, no voy a mostrarlo. O si algo me da miedo, ¿no? También, por ejemplo,
yo les cuento que he tenido oportunidades de estar en capacitaciones acerca del sismo, ¿no? Acerca de seguridad en el trabajo, para prevención en caso de sismo. Y una vez pasó que la expositora, que estaba justamente hablándonos de que hay que mantener la calma, de que hay que evitar salir corriendo y todo lo que uno debe de cuidarse a la hora de un temblor o un terremoto, ¿no? Un movimiento sísmico, justo en ese momento hubo movimiento sísmico. ¿Y qué creen que pasó? ¿Quién creen que fue la primera en salir corriendo? La expositora, justamente ahí me dicen. Y literalmente pasó así. Entonces, hay que ser coherentes a la hora de que nosotros estamos exponiendo, hablando de un tema, de que justamente manejemos nuestras emociones. No vamos a poder pedir a otros que se manejen cuando nosotros mismos no nos manejamos. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que estamos expresando a la hora de tener interacción con alguna audiencia. Y me dice, seguro era de grande magnitud. En realidad no, fue un temblor como los que estamos acostumbrados acá en Lima, que no son tan fuertes, pero fue muy gracioso y muy anecdótico esta situación. Ahora, no quiere decir que sea una mala expositora, sino que en ese momento pues no tuvo un manejo de emociones y bueno, fue la primera en hacer las acciones de huida. Entonces, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Discúlpenme ahí que tengo un problema con el mouse. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta también? Los gestos que hacemos cuando alguien nos hace una pregunta, cuando alguien de repente nos interrumpe, o cuando alguien nos hace una pregunta que no sabemos, o cuando pasa alguna circunstancia difícil a la hora que estamos exponiendo, hay que cuidar mucho los gestos, no solamente del rostro, sino también lo que hacemos con las manos. Hay gente que cuando retiene cólera tiende a cerrar los puños, está con los puños o está con la mandíbula apretada, eso se nota. O estamos con las manos cruzadas, de repente porque algo nos molestó, ¿no? Y eso se nota, entonces hay que evitar, sobre todo cuando estamos expuestos a tanta gente, estamos expuestos de repente ante el jefe, estamos expuestos a nuestros compañeros y queremos quedar como profesionales, hay que cuidar mucho nuestra gestualidad para no evidenciar de repente que estamos incómodos o no evidenciar que algo no nos ha gustado. Hay que buscar ser la forma más profesional del momento para poder salir airosos de estas circunstancias que no siempre se pueden controlar. Algo también importante de la parte no verbal, a la hora de exponer o a la hora de estar con alguna audiencia, hay que tener mucho cuidado con el espacio personal o el espacio de cómo yo me integro a las demás personas. Hay una forma de poder saber si estamos muy próximos a la persona que estamos invadiendo su espacio o estamos en un espacio adecuado o pertinente para la ocasión. Por ejemplo, ahí observamos en la presentación, ¿no? Cómo la mujer que está sin mangas pone un pie adelante y pone un pie hacia atrás. Y su cuerpo se reclina un poquito hacia atrás para no estar muy cerca. Y con el pie marca un poco su distancia, ¿no? Lo cual es positivo porque no está ni muy lejana ni tampoco está muy cerca. Cuando expongamos o tengamos que expresar algún proyecto o hablar algún discurso, evitar de repente pegarnos a personas muy cerca porque estamos invadiendo su espacio personal. Ahí les he traído una figura que muestra, ¿no? Hay un círculo íntimo, ¿no? Que obviamente si te acercas a una persona que conoces, ¿no? Alguien que es familiar, ¿no? Que bueno, eso es una parte, digamos, común de poder acercarnos. Sin embargo, para guardar una postura profesional debemos estar un poco más alejados, digamos un intermedio, y un social también puede ser unos 1,5 metros aproximadamente, dependiendo de la cantidad de gente, dependiendo también del espacio donde estás ubicado. Lo que debemos evitar es invadir el espacio de las otras personas. O si alguien te va a hacer alguna pregunta, no nos acerquemos mucho, ¿no? A la persona porque también las podemos intimidar y también podemos sentirnos incómodos nosotros mismos. Veamos más acerca de la comunicación no verbal. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda? Por favor, me lo ponen en el chat para poder ayudarlos.
y aprovechar este espacio de aprendizaje. Entonces, ¿qué más tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una charla o una exposición? Cuidar mucho los movimientos y posturas. Si yo, por ejemplo, estoy con una persona sentada, estamos frente a frente, y yo quiero mostrar interés en lo que me está comentando, ahí vemos, por ejemplo, una imagen de la persona que está hablando y que se acerca un poquito hacia adelante para mostrar interés o para que la persona pueda escuchar mejor el mensaje. Si estamos sentados con otra persona, evitar alejarnos mucho de la persona, no poner el respaldar muy rígido con nuestra postura, es como que estoy así, muy recto, muy rígido, porque se pierde mucho la comunicación y se pierde el contacto cuando hay mucha rigidez. La idea es que podamos buscar una forma de mostrar interés. Pueden Levantar la mano. ¿Cómo manejo? Wilfredo Caña se unió. Graciela, disculpa, tu micrófono se está Bajar escuchando. la mano. Tocar 2 veces para activar. Creo que es desde el auto, no sé, el auto me está hablando, creo. ¿Aló? Graciela, por favor, te pedimos que cuides tu micrófono para no interrumpir a los demás en clase. Más control. Abandonar la llamada. Desactivar micrófono. Disculpen, volví. Tuve ahí Acá estoy, no se preocupen, voy a seguir compartiendo la presentación. Por eso es muy importante tener los micrófonos apagados para que no nos interrumpamos. Pero estamos aquí ahora nuevamente. Ha sido súper corto esta interrupción. Les pido disculpas ahí, que no sé qué pasó, que me fui. Y ya estamos. Entonces, vemos mi presentación ahorita. Estamos justamente cuidando el tema de los movimientos y la postura. Y recuerden que para mostrar interés debemos de tener un ligero acercamiento hacia adelante cuando estamos sentados, o también cuando estamos parados, acercarnos muy sutilmente para poder mostrar interés. Si, por ejemplo, observo que la persona está pensativa o se aleja o probablemente está mirando a otro lado mientras expongo, ahí me voy a dar cuenta de que debo de traerla nuevamente hacia nosotros, ¿no? Hacia nuestro discurso o hacia nuestra comunicación. Me comentan que no se me ve, no me ven en la pantalla o la presentación. ¿Sí se ve? Ya, excelente, gracias. Ahora, también les he traído acá un ejemplo de personas que muestran a la hora que uno está exponiendo. Observemos a la audiencia si están bostezando, si se duermen, si están distraídos. Algo que les sugiero que es muy importante es cuidar también a la persona. No hacer evidente que está dormida o no hacer evidente en la situación. Porque al final voy a incomodar y yo lo que no quiero es incomodar a la persona. Tampoco es que los voy a dejar dormir si veo que la persona se me está durmiendo, ya sea por X motivo. Pero muy sutilmente, cuando ves que la persona las estás perdiendo, automáticamente agrega una pregunta, agrega una dinámica o muestra algo de análisis en lo que estás armando. ¿Para qué? Para volver a captar a la audiencia. La idea es siempre, cuando tú ves a las personas que se están desconectando de ti, hacer alguna actividad para volverlos a traer o cambiar de actividad para volverlos a traer al aquí y a la hora. Porque es totalmente natural. Yo he dictado clases de 3 horas, he dictado clases largas a veces, y sí, siempre al mejor orador siempre se le va a escapar alguien de la audiencia. Entonces tienes que tener siempre a la mano preguntas, a la mano ejercicios, actividades o alguna dinámica que ayude a poder despertar y a poder atraer nuevamente a tu audiencia. Algo también importante, ahí también me comenta tomarse un break, Rafael, y sí, si en caso lo permite, cuando estás tú dando la clase o donde tú estás exponiendo, hay un espacio de break, genial. Pero no siempre hay break. A veces sí, a veces no, depende mucho de las horas, depende mucho de la reunión, ¿no? Y también que esté pauteado el break, porque de repente tú los invitas al break y de repente no hay break.
Y quedamos así en el aire. Entonces, por ahí un micrófono de Dani, me parece, por favor, micrófono, para que no nos interrumpa lo que estamos haciendo. Algo importante es el manejo de las manos. No quiere decir que debo de manejar las manos a cada rato, moviéndolas, por ejemplo, ahorita, ¿no? Si yo moviera cada rato las manos, llega a cansarles, porque están, o incluso puedo perder la atención de lo que estoy diciendo, porque se quedan mirando cómo es que estoy moviendo las manos. Es muy importante que puedas mover las manos, pero que no sea muy repetitivo. Y que tampoco te tape la cara. Hay personas que cuando hablan y se tapan el rostro. Y eso es lo que debemos evitar, porque obviamente ahí tu audiencia se pierde y sobre todo que se te va a ver incómodo de que estés colocando tu mano delante del rostro. Hay que tenerlo siempre debajo del cuello, perdón, debajo del mentón, para no taparnos el rostro con nuestras manos. Algo importante también es no tener las manos, o los brazos, perdón, cruzados, ni las manos en puño, ni tampoco que se vea, por ejemplo, si enlazo las manos, las voy a colocar acá para que vean, que no estén fuertemente enlazadas, así duras o rígidas, porque estamos mostrando rigidez, estamos mostrando tal vez nerviosismo. Y también si las muevo muy rápido y las muevo o tiemblo un poco, también se va a notar de que estoy nervioso o nerviosa. Después, la mejor forma de poder manejar las manos ante una exposición es moverlas muy sutilmente debajo de mi mentón, y en caso las tenga que poner a la altura de mi estómago, lo ideal es que las ponga así como están, no tan cruzadas, porque salen mis manos, ni tampoco, o sea, no es decir, no tan rígidas ni tampoco tan sueltas, sino como un descanso suave de mis manos, puede ser alrededor de mi estómago, en caso sea necesario. Depende mucho de tu comodidad, depende mucho también de cómo tú te puedes estar teniendo la mejor postura posible, ¿no? No sé lo que está explicando, me comentan. Ahí, Angeli, estoy explicando cómo colocar las manos a la hora de hacer un discurso. La mayoría, casi el 90% de los oradores, al inicio, la mayor dificultad o la mayor decisión que a veces quieren tomar es no saber cómo manejar las manos. Porque a veces me han preguntado y me han dicho, Natalie, ¿qué hago con mis manos? No sé dónde ponerlas, no sé qué hacer. Entonces, les estoy dando algunos tips para que ustedes sepan cómo poder manejar las manos sin que sea una limitante a ustedes. Otra forma es que las puedas poner encima del escritorio o encima del pupitre donde estés, con esta forma que les estoy mostrando acá también, no sé si me ven algunos, pero lo puedes colocar así, no en la cara, sino en el escritorio, ¿no? Las puedes poner muy sutilmente. ¿Hasta acá alguna pregunta con el posicionamiento de las manos? ¿Está claro? ¿Se observa o han podido entender? Por favor, aprovechen el espacio para poder aprovecharlo y que no se queden con ninguna duda. Me dice justamente explicar nuevamente lo de las manos. Entonces, como les comenté. Dios mío santo, eso es... Tania, ¿puedo con tu micrófono, por favor? ¿Las manos en los bolsillos? Ahí muy buena pregunta. No, evitar las manos en los bolsillos, porque ahí estamos cerrándonos un poco, estamos mostrando de repente cierta reserva. La idea es que no estén en el bolsillo. El bolsillo no es para guardar las manos, aunque a veces por este frío, al menos ahorita, dan ganas. Pero no les sugiero que lo hagan, porque al final estamos mostrando cierta reserva, cierta timidez. Y eso de ahí nosotros no queremos mostrar. Me comentan las manos en la espalda. Ahí, por ejemplo, depende mucho del movimiento en el que estás. Si pones las manos en la espalda, también puede mostrar cierta rigidez. Lo mejor es que estén las manos ciertamente hacia adelante o las tengas apoyadas en algún lado. Me dicen tener un papel en la mano. A veces pasa, y me ha pasado, de tener algunas personas, algunos capacitadores, que tienen, por ejemplo, un lapicero en la mano. Bueno, estoy mostrando un lapicero ahorita porque es el que tengo acá a la mano, pero no debemos tener algo en la mano porque distrae a la audiencia. Y aparte, se muestra la ansiedad. Hay gente que comienza a hacer sonar el lapicero, o hablan con el lapicero, o lo mueven y distrae a la audiencia, y sobre todo que se muestra cierta ansiedad. Entonces, la idea o el mayor reto es poder
dominar tus manos. De alguna forma que se sienta sobre todo cómodo, donde tú te sientas tranquilo de cómo lo estás manejando, porque también me dicen, no, la profesora me ha dicho que lo ponga de esta forma, y si no te es cómodo para ti, no funciona. Debemos de buscar la mejor forma de poder colocar comodidad en nuestra exposición. Que me dice, ya, por ejemplo, la parte en cómo lo colocamos en el escritorio es así. Ahí se ve un poquito, ¿no? O sea, sí, lo estoy colocando así para que puedan verme, pero es muy sutil, ¿no? No colocar las manos en puño, no colocarlas así abiertas, sino siempre semicerradas. Las puedes colocar en el escritorio. El micrófono en las manos, bueno, sí pasa, pero a veces no hay micrófono, o a veces el micrófono es tipo audífono, y entonces tampoco no es que dependas del micrófono a la hora de usar tus manos. Prefiero que el micrófono sea, en caso haya, lo uses, ¿no? Pero si no, no te enfoques en que voy a colocar mis manos con el micrófono, porque si no hay micrófono, ya no vas a saber qué hacer. Entonces no te prepares mucho pensando en el micrófono, sino más bien en tu posición como orador. Algo importante también, hablando del micrófono, y que también he visto en muchas ocasiones, es que nos pegamos el micrófono demasiado a la boca, y eso que se genera que haya o muy fuerte esté el micrófono, o que a veces golpee con los labios, ¿no? Entonces también debemos evitar tener esa cercanía con el micrófono, ¿no? Porque la idea es tenerlo a unos 5 centímetros, 10 centímetros de tu rostro, para que se te pueda escuchar con tranquilidad y no haya esa sensación de golpe que a veces pasa con el micrófono, que se escucha muy cercano y también no permite que haya nitidez en lo que estamos hablando. Patricia, no ves mi cámara, pero sí se ve mi cámara, ¿no? La tengo prendida al menos ahí, me comentan si es que no se ve, pero sí se ve prendida para que puedan ustedes observar los ejercicios. Bien, ¿qué más debemos de tomar en cuenta justamente en el lenguaje no verbal? Uy, perdón. No sé qué pasa hoy día con mi mouse, que está un poco rebelde. Bien, entonces, algo importante también acerca de las manos es mantenerlas siempre, como les comenté, evitar puño, siempre tenerlas ligeramente abiertas, como por ejemplo esta imagen, ¿no? A la hora que estás poniendo, está con las manos sumamente abiertas. No las va a tener quietas ahí de forma estática, sino que la idea es que no estén puño, ¿no? O que no estén muy cerradas o no estén muy rígidas. Ahí me comenta Anthony, a veces pasa que tenemos un podio, ¿no? Y el podio está adelante y nosotros estamos más tranquilos porque tenemos ahí nuestra pared, ¿no? Nuestro espacio de seguridad. Sí, algunas veces pasa de que nos da mayor seguridad, pero nos aleja mucho de la audiencia. Podemos ir iniciando. Cuando ustedes quieran comenzar a practicar y quieran sentir el podio de repente ahí o algo que les pueda dar soporte de alguna forma, está bien, es válido al comienzo. Te sugiero que sí lo puedas usar. Puede de repente darte cierta seguridad, pero a poco también ir liberándote de ese podio, de ese espacio donde vas a exponer. Porque si no dependes mucho de ese podio, ¿no? Hay personas que sí, efectivamente, como comentas, se sienten mucho más seguras en el podio, pero el día que no haya ningún podio, porque no siempre hay podio en todas las oportunidades, pues ahí empieza la inseguridad nuevamente. Entonces, puedes apoyarte, sí, pero que no sea tu refugio de seguridad. Tu refugio de seguridad tienes que ser tú mismo. Y tienes que estar preparado para todo terreno, para donde te toque exponer. A mí me ha pasado un montón de cosas a la hora de exponer. Me he quedado sin micrófono. Se me ha cortado el internet. Se me ha cortado la presentación. O se perdió la presentación. O me he quedado sin voz. También me ha pasado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace unos años me fui a Puno a dictar unas capacitaciones y era varias horas y me quedé sin aire. Y son cosas que te pueden pasar y tienes que tener la forma de poder saber qué hacer en caso te suceda algo. Me ha pasado también, y ahí también les cuento, donde me comentan que quieren saber mis historias. Me ha pasado, estaba en Cusco también y estaba dictando una capacitación y me imagino que por el cambio de clima, el avión y todo lo que pasaba, me comenzó a salir sangre por la nariz. Entonces, ¿cómo manejo esas situaciones?
Primero hay que tener mucho cuidado con cómo te expresas. Si yo expresaba miedo, uy, ¿qué hubiese pasado? Todo un problema a la hora de exponer. Entonces, no. Yo observé la sangre, por ejemplo, cuando me pasó, y agarré un papel, o incluso me acuerdo que le pedí a una persona cercana, ¿me puedes, por favor, dar papel higiénico, ¿no? Y les puse una canción, o llamé a mi compañera para que ella pueda seguir la presentación, o en este caso les digo hacer un ejercicio, mientras yo me seco, ¿no? O me hago la disimulada, y eso fue lo que yo pude hacer en ese momento. Pero siempre va a pasar algo. Mientras más practiques, más vas a tener salidas que te van a ayudar a poder potenciarte como orador. También me ha pasado de que, por ejemplo, tenía una exposición de 1 hora y media o de ¿cuánto fue? 1 hora y media. Y me dijeron, ¿sabes qué, Natalie? Ya no tenemos tiempo para hora y media, lo tienes que hacer todo en media hora. En ese momento, obviamente, casi me da ataque, pero ¿qué es lo que debo de hacer? Buscar cuáles son los focos más importantes de esa capacitación o de ese tema y centrarme en el contenido, la carnecita de la exposición. Y lo demás no importa. Está bien, esto de arriba lo haré para otra oportunidad. Pero siempre pasa así, tú es más. Tú puedes entrar con tu audiencia y decirles, he tenido preparado esto con bastante contenido, hoy día vamos a tomarlo unos 30 minutos, pero de ahí vamos a tener otras oportunidades donde vamos a ver más temas, o donde vamos a ver más contenido. Pero siempre pasa así. Entonces, una de las formas de ser un buen orador es tener mucha seguridad contigo, con tu contenido, con formas de poder salir ante alguna situación. El miedo siempre va a estar, por más que seas el más experto. Hay cierto miedo, pero hay que siempre saber cómo controlarlo y ser lo más educado posible, respetar a la otra persona o a las demás personas que están junto a ti. A mí me ha pasado que hay personas que a veces se ponen en contra de lo que estás diciendo, o te dicen cosas de repente no muy agradables de lo que estás exponiendo, y eso siempre va a pasar. Tienes que estar preparado para todo, para las posibles preguntas, eventualidades, para los temblores, para todo. Pero bueno, no nos distraigamos más, les voy a ir contando más adelante mis anécdotas. Igual también si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la pueden hacer en el chat, pero vamos a centrarnos en cómo manejar nuestras manos. Algo que también debemos evitar es el síndrome del profesor, ¿no? Estamos con el dedo, si ustedes observan ahí lo que he traído la imagen, está con el dedo señalando. Y hay personas que hablan así, no sé si se ve ahora por el efecto que tengo en la pantalla, pero hablan con el dedo como cuando habla la profesora y te dice lo que debes de hacer con el dedo señalando. Eso también lo evitemos. ¿Por qué? Porque estamos generando ahí, uno, que la audiencia se va a sentir como que de alguna forma, la puede percibir como una forma muy dura de repente de dar el mensaje. Otra de que inconscientemente nos estamos mostrando muy rígidos a la hora de exponer. Entonces, evitemos lo del dedo señalando o con el índice, ¿no? De esta forma rígido, porque no nos va a ayudar a poder expresarnos mejor y conectar con la audiencia. Me dicen, una entrevista virtual para un trabajo se ve mal el no mirar a la cámara directamente por ver la pantalla de los otros. No, si es una entrevista de trabajo y estás hablando sin alguna presentación, tienes que mirar a la cámara. Pero si tú estás viendo una presentación, tienes que ir intercalando entre mirar la presentación y mirar la cámara. Porque si no, pierdes a tu audiencia. No es que se vea mal, no es que sea parte, digamos, de el assessment a la hora de una entrevista, pero sí cuando tú tienes que tener una presentación y a las personas tienes que ir intercalando entre la presentación y la pantalla, o en este caso, las personas. ¿Cómo se puede actuar frente a alguien que opina distinto en el momento de una exposición? Muy buena pregunta, Patricia, me ha pasado en varias oportunidades. Cuando alguien de repente no está de acuerdo en lo que estás comentando o te pone alguna objeción, lo primero que debes hacer es, los silencios me dice bien, lo primero que debes hacer es agradecer por su comentario y automáticamente le comentas de que están pensando de formas distintas y que por ahora, en el momento de la capacitación o la temática que estás trayendo, es una información que estás compartiendo y que probablemente haya personas que piensan de forma distinta, lo cual lo respetas y lo valoras mucho.
De repente, ahorita no es el momento para ponernos de acuerdo, de repente lo podemos conversar más adelante, pero quiero que sepan los demás que respeto tu opinión y que la idea es que ahora podamos conversar acerca del tema que tú has traído el día de hoy. Siempre hay personas que no lo hacen necesariamente con alguna maldad o con alguna forma de querer ponerte en contra, sino que son opiniones que a veces no se comparten. Exacto, respeto su opinión, pero son opiniones distintas, ¿no? Y aparte que cuando tú estás exponiendo, recuerda que siempre van a haber diferentes opiniones. Van a haber personas que te van a querer a la hora que expones, van a haber personas que de repente van a tener cierta duda de lo que estás diciendo. Y eso tienes que ir siempre preparado para ello. Bien, entonces sigamos con lo que estamos comentando. Ay, perdón, otra vez me fui. No sé qué pasa con mi mouse. Entonces, como les comenté, ahí justamente está la posición de las manos, como les comento, les sugiero, de que lo puedan llevar alrededor del estómago, ¿no? Tenerlas ahí un rato y luego soltarlas, ¿no? Volverlas a acomodarlas ahí y luego soltarlas. Eso es totalmente dinámico, ¿no? Para que no te genere cierta tensión a la hora de exponer. Y por supuesto, evitar las manos entrecruzadas, ¿no? Y menos con esa expresión que sale en esta figura. Ahora, algo muy importante que siempre me preguntan, el contacto visual. ¿Sabían ustedes que solamente podemos retener el contacto visual 7 segundos como máximo cuando estamos exponiendo? Cuando estamos exponiendo, no en una entrevista. En una entrevista sí tienes que tener contacto visual, ¿no? Y vas bajando y subiendo la mirada, no hay ningún problema. Pero cuando estamos exponiendo son 7 segundos con alguna persona. Luego pasas a otra persona, o como les recomendé, lo que tienes que hacer es subir y bajar la mirada, si en caso que te tensa mucho o te pone muy tenso, no mantener la mirada baja mucho rato, sino es como ustedes han visto, es como un ventilador, ¿no? Que se mueve así, pero de arriba hacia abajo, y no se mueve todo tu rostro, no solamente tu pupila. ¿No? Haces un barrido de arriba hacia abajo, miras suavemente, miras hacia los costados, acompañas tu rostro, los movimientos, pero la idea es que siempre haya contacto visual. Eso quiere decir que no siempre tienes que mirar a una sola persona, sino puedes mirar a varias personas en tu audiencia. Y por último, ha habido personas que me dicen, Natalie, yo no puedo mirar a las personas todo el rato porque me desconcentro. Entonces, lo que debes hacer es escoger tu punto visual. Escoger a un espacio, un punto en la sala o en el lugar donde estás y descansar tu mirada ahí. Puedes mirar a tu público, mirar tu descanso visual, vuelves a tu público, mirar tu descanso visual. No hay ningún problema. Siempre y cuando el descanso visual no esté en el techo, porque si no, no voy a estar mirando arriba y luego hacia mi público, ¿no? Entonces, les he traído también una imagen, ahí ven una señorita. Cuando tú observas a la persona no tienes que mirar necesariamente los ojos todo el rato, sino que siempre se ve barrido de esta forma, ¿no? Entre los ojos, nariz y labios, ¿no? Y siempre este barrido te ayuda a tener mucho más calma y no tener una mirada tan fija en la persona que puede generar cierta dificultad. Y ahora vamos a hablar acerca del tono de la voz, que también es algo que hemos estado mencionando y que debemos de cuidar. Que me ponen ahí, siempre estoy preparada para todas situaciones. Y sobre todo en las ventas. Ahí yo he trabajado mucho con la fuerza de ventas y siempre los preparo para que puedan manejar objeciones. A veces pensamos que las objeciones son malas, pero en realidad nos ayudan y nos aportan mucho porque podemos manejarlas y podemos voltear ahí un poco la torta con el cliente. Entonces, sobre el tono de voz, hay que tener una buena entonación. La entonación debe ser la modulación de la voz. Y esa modulación está acompañada mucho con nuestras emociones. Desactivar micrófono. Ahí, Graciela, por favor, tu micrófono para que no nos interrumpa. Ahí, por ejemplo, si escuchamos un poco la grabación de Graciela, vemos que tiene una buena entonación la grabadora. Vamos a, para activar. vamos a, por favor, utilizar tu micrófono para poder Activar micrófono. Ahí nos Tocar 2 veces para activar. sí le quiere hablar. Me dice, bueno, ahí analicemos un poco la grabación y veamos que tiene una buena entonación. Y el mensaje es que ustedes siempre tengan que tener una buena modulación de voz, sobre todo con las emociones. Profesora, disculpe, buenas noches. No fue mi intención,
No fue mi intención Pero interrumpir, como dice la clase. Lo que le quiero exponer es, yo soy una persona que tengo discapacidad visual, y en este caso usted está hablando de los gestos que se hacen durante un discurso mediante la oratoria, y quisiera que por favor a ver cómo me podría orientar. Por eso es que estaba viendo mi micrófono. no te preocupes, Graciela. Estaba justamente explicando el tema, lo podemos ver de repente. Voy a continuar con la clase porque nos quedan más 15 minutos. Te pido, por favor, que puedas apagar tu micrófono para que no nos interrumpa la exposición. Álvaro, Y al final me puedo quedar contigo para poder conversar acerca del tema. Mejor, para no interrumpir. micrófono activado. Ahí estamos. Gracias, Graciela. Y al final de la clase me escribes y te escribo para poder coordinar a ver cómo te puedo ayudar desde otra forma, desde otras habilidades. Así que no te preocupes porque la idea del aprendizaje siempre es para todos. Vamos a escuchar entonces acerca del tono de voz, y aprovechando también ahí les comento de que el tono de voz se debe de practicar. Debes de pedir feedback. Debes de grabarte incluso para saber si estás haciendo una buena entonación, una buena dicción. La entonación, como les comenté, está acompañada de las emociones. Si yo voy con emociones un poco, por ejemplo, apurado, voy a tener una modulación no muy clara, sino más bien se me va a escuchar muy apurado y a veces no se entiende. ¿No les ha pasado que cuando alguien te habla apurado no llegas a entender? O cuando te habla demasiado lento, es a veces también difícil poder entender a la persona, que a veces queremos que nos hable un poco más rápido, ¿no? Por temas de experiencia y por temas de que queremos saber ya el contenido de la capacitación o de la información que nos está dando. Hay que saber medirnos y saber controlar cómo está mi modulación con emociones a la hora de exponer. Incluso cuando alguien está nervioso también, ¿no? Se le escucha entrecortado, no se le escucha tan claro, ¿no? Entonces algo fácil. El texto que les he pedido que hagan, léanlo y graben su voz. Y luego escuchen. Vean cómo está su entonación. Está muy bajo, está muy alto, se te ve nerviosa, se te siente, perdón, porque ahí no se te siente nervioso, nerviosa, se te siente muy lento, ¿no? Tú mismo también puedes ahí analizar. Luego el timbre, que sea un timbre moderado, que no sea ni muy alto, que a veces se interrumpe o a veces también como que se siente cierta rigidez con tu público, ni tampoco tan bajo. Como si ahorita les comienzo a hablar bajo, lento, y les hablo acerca del timbre, se me van todos se me desconectan. No, tengo que tener cierta moderación, que no sea ni muy alto ni muy bajo, para no perjudicar a mi audiencia, para mantener justo a mi audiencia conectada conmigo. Y la intensidad, es decir, la fuerza, la potencia de la voz, también va a depender de tu exposición. Si vas a exponer un montón de tiempo, tienes que ir cambiando la potencia o la fuerza de la voz. Depende de lo que estés exponiendo, de la parte más clave o la parte del foco que le quieras dar. A la hora que tú pronuncias las palabras, hay palabras que tú has identificado como palabras clave y debes de decirlas con más potencia o con más fuerza. Por ejemplo, si yo digo examen, lo digo con una potencia un poco más alta y automáticamente ustedes captan la palabra y dicen examen. Voy a tomar ese examen al final de la clase, ¿no? Ahí automáticamente la potencia de mi voz es más fuerte porque estoy señalando o estoy enfatizando algo. Y el ritmo es cuidar la velocidad de lo que estoy hablando. La velocidad, es decir, ustedes seguro en WhatsApp cuando tienen mensajes de audio, ¿no han visto que a veces les podemos poner acelerador para escucharlo más rápido? O en ese caso, por ejemplo, ahí, por ejemplo, es una velocidad demasiado rápida que a veces no se entiende, ¿no? Y hay personas que hablan así sin necesidad de poner ese acelerador en el WhatsApp. Entonces hay que comenzar a ver cómo está nuestro acelerador, cómo está nuestro ritmo a la hora de poder hablar. Que no sea ni muy lento, ni tampoco muy rápido, que no se pueda entender o que no podamos pronunciar bien lo que estamos transmitiendo. A ver, voy a
continuar porque todavía nos falta un poquito más. Y como les comenté, que sea un tono de voz agradable para una conversación. Vamos a hablar ahora acerca de la comunicación verbal. Es muy importante saber diferenciar en saber hablar y saber escuchar. No siempre el mejor orador es el que habla más, sino también el que escucha a su audiencia, interactúa con su audiencia y sabe escuchar las necesidades de su audiencia. Acá comenzar a identificar cómo nos comunicamos. A la hora que comunico, oculto información, hablo alguna cosa desagradable o algo impertinente, doy rodeos para decir algo, a veces doy mensajes dando órdenes sin querer, obviamente, no es consciente, entonces hay que identificar cómo está siendo mi lenguaje, mi comunicación con otras personas. ¿Soy coherente en el mensaje o soy incoherente con el mensaje? Estoy hablando yo acerca de dieta saludable, pero ustedes me observan de que no estoy saludable, no hay coherencia. Estoy hablando de repente de liderazgo, ahí está, estoy hablando acerca de responsabilidad, pero no soy responsable con mis cosas, no hay coherencia. Tiene que haber siempre coherencia en el mensaje. Y coherencia también con la hilación del mensaje. O utilizo indirectas para expresarme, no soy muy directo, sino más bien trato de que la persona sobreentienda lo que digo. Y cuando hablo, evito el contacto visual. Son preguntas, son formas de analizar cómo me estoy comunicando y cuál de estas partes debo yo de mejorar. Ahí les pido que lo apunten en el chat o lo apunten en su cuaderno para saber si alguna de estas se sienten ustedes identificados a la hora de dar algún mensaje. Luego las famosas muletillas, que en realidad es una de las formas en las cuales una persona repite una palabra de forma inconsciente. Bueno, puede ser una palabra o algún gesto. Hay personas que me ha pasado que dicen, están hablando y dicen, ¿cómo se llama? Y te siguen hablando el tema. O te dicen no, te hablan una oración y te dicen no, o te dicen a cada rato. Tú puedes tener alguna muletilla que a veces escapa un rato en tu exposición. Puede ser al comienzo, de repente. Puede haber. La idea es que no hayan muchas o la idea es que no sean repetitivas. Sí hay, no hay gente que hable 100% perfecto. Por ahí se puede escapar alguna. Pero es bueno identificarlo para que no se haga algo pesado para tu audiencia. Y también pesado para ti porque te quita un tiempo y sobre todo te quita un poco de concentración. ¿Cómo hago para mejorar las muletillas? Primero identificar cuál tengo. Tengo que escucharme, tengo que pedir feedback a alguien. ¿Hay alguna palabra que repito? ¿No? Por ejemplo, tenía una amiga que repetía mucho el sí. ¿Hablaba algún tema? Sí. ¿Hablaba algún tema? Sí. Entonces, lo que hice fue, en su próxima exposición, le apunté cuántos sí decía. Y le decía, has dicho 20 veces sí. Y mi amiga me quedó mirando y me dijo, ¿en serio? Y digo, sí, justamente. Pero la idea es que en la siguiente, y ella ya siendo consciente, ya no me dijo 20 sí, me dijo solamente 5. Se fue reduciendo primero tomando conciencia. Y algo muy importante es poder reemplazar la muletilla por algún conector, que puede ser y, ¿no? Por ejemplo, voy a decir una oración y en vez de decir la muletilla, continúo con una conexión, que puede ser y, con, para, como seguía diciendo, ¿no? Poder conectarlo con otra oración. Eso local no nos preocupen porque lo vamos a ver con más detalle en la preparación del discurso que vamos a hacer en la siguiente clase. Y, perdón, acá. Algo que para cuidar con la audiencia hay que saber si mi audiencia, primero hay que saber algo de mi audiencia. No me puedo ir a exponer sin conocer a mi audiencia, es decir, de dónde son, qué es lo que hacen, cuántos son. Discúlpense de mi pantalla. No estoy compartiendo, algo pasó. A ver, perdón chicos, no sé qué ha pasado. ¿Se ve o no se ve? Está medio raro, ¿no? No se ve su pantalla, profesora. Ya, vamos a ver qué pasó.
Permite que ya nos quedaba poquito, igual voy a tratar de ver qué pasó. Voy a tener que volver a activar. Ahora sí, perdón, volví, voy a volver a compartir, no se preocupen que hay siempre solución para todo lo que sucede, menos la muerte. Ahora sí, por favor, ¿me pueden comentar si ya ven mi presentación? Ya está. Entonces, vamos a hacerle justamente esto lo que ha pasado era para interactuar con ustedes. Estaba fríamente preparado, no se preocupen. Era parte de la exposición, para ver si estaban atentos. Bien, entonces, ¿qué debo de tener en cuenta yo para poder interactuar con la audiencia? Primero, conocer a quién voy a ir a exponer, quiénes son, qué edad tienen, qué necesidades tienen, cuáles son las motivaciones. Identificar los medios de comunicación, por qué herramienta o a través de qué plataforma me voy a conectar con ellos, saber si conozco o no conozco la plataforma, o si es en algún lugar. Primero, lo ideal es ir a conocer el lugar o poder saber con qué recursos cuenta el lugar, si va a haber proyector, si va a haber micrófono, si va a haber de repente materiales, ¿no? Siempre hay que averiguar bastante acerca de la audiencia y el espacio donde voy a hacer mi exposición. Algo importante, pensar en las posibles preguntas que te pueden hacer y sobre todo preparar materiales, dinámicas, preguntas, siempre de backup, porque algo puede pasar. Ahora, es bueno tener también ahí, ya con cierto grado de experiencia, saber improvisar algunas cosas que te pueden pasar, ¿no? Pero es más que nada para que tú mismo te sientas más cómodo y más preparado a la hora de exponer. Pero es muy importante que conozcas a tu audiencia para hacer, sobre todo para que puedas llegar a esa audiencia y que pueda aprender o llevarse algo positivo de lo que tú estás viendo. Antes de adelantando un poquito el tema de la próxima clase, es la estructuración del discurso. Y acá les pido por favor que tomen nota, porque va a ayudar a complementar mucho mejor la tarea que les he dejado. Ahora les voy a compartir el link donde ustedes la van a poder colgar. Entonces, la estructuración del discurso, como les comenté, tiene una introducción, desarrollo y conclusión. Pero antes hay que siempre definir el objetivo de mi discurso. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con ese discurso? Atraer la atención de mi audiencia, resolver alguna necesidad o problema de mi audiencia, lograr la satisfacción de mi audiencia, es decir, que estén contentos con lo que estoy diciendo, se queden tranquilos, esperanzados con lo que les estoy comentando, que puede ser alguna promesa, o puede ser de repente alguna información que les genere cierto bienestar. Visualización, es decir, ¿qué solución les voy a dar yo con este discurso? Les estoy dando un contenido de valor, les estoy dando de repente alguna capacitación de valor, algún tema que ellos están interesados. O, por otro lado, mi objetivo es llevarlos a la acción. Por ejemplo, en el tema de ventas, ¿no? Mi discurso va a hacer que mi cliente realmente quiera comprar el servicio o el producto, o mi acción es que este cliente pueda cerrar conmigo la venta, ¿no? Entonces, hay que definir siempre el objetivo de la estructura del discurso. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Y qué es lo que quiero colocar yo a la hora de formar el contenido de mi discurso? Y elementos como anécdotas, como les he contado yo ahora, las que me ha pasado en mis exposiciones. Puedes hacer una cita de repente de algún filósofo, de algún autor o de alguien importante, ¿sí? O algún mensaje que a veces dan, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, iniciar mucho o finalizar mis presentaciones siempre con un mensaje, un lema, ¿no? Que también es bonito porque obviamente está orientado al tema, a la temática del curso, pero ayuda para cerrar bonito también una sesión de capacitación. Puedes poner algún dato estadístico, como ahora les he puesto, por ejemplo, el dato de los porcentajes, ¿no? De qué era más importante, el lenguaje verbal o no verbal, ¿no? ¿Qué es lo que pensaban ustedes respecto a eso? ¿Cuál es más importante? O un dato curioso, ¿no? ¿Sabías que la mayor preocupación de los oradores es dónde colocar sus manos? El ¿sabías que? Ayuda siempre a atraer la atención de mi audiencia. Puedes mostrar una idea central
ideas secundarias que acompañan la idea central y, por supuesto, hacer un cierre de impacto que te ayude a poder generar mucho más todo el contenido que tú has desarrollado, ¿no? Te ayuda a cerrar con broche de oro lo que estás haciendo, que puede ser con alguna dinámica, puede ser con alguna pregunta, puede ser de repente que cada uno de tus estudiantes o personas que te están escuchando cierren con alguna palabra. Hay varias formas de poder hacer unos cierres de impacto. Y algo que también les comenté es el storytelling, que no lo voy a profundizar ahora, solamente les volví a traer esta técnica o esta metodología, porque lo vamos a ver en la siguiente clase, que es el viernes. Vamos a hablar acerca netamente del discurso, cómo desarrollarlo y, sobre todo, usar estas herramientas como el storytelling para poder crear unas historias bonitas y que tengan impacto a la hora que tú vas a hacer algún tema o alguna exposición. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? Para ir finalizando. No, profesora, de verdad No, que la clase del día de hoy fue un tema muy interesante, ¿no? Que nos sirve para hacer un buen discurso y también para hacer una buena exposición. Claro que sí, Cristian. Igual estoy así dispuesta a las preguntas que ustedes tengan. Hay que aprovechar que tenemos 2 semanas en conjunto. Si alguien quiera profundizar algo también, con mucho gusto me pueden hacer las preguntas en el chat, por ejemplo, ¿no? O a través también del equipo de ITEC, si quieren ustedes profundizar en algo. Mientras empiecen primero les voy a también enseñar ahorita los libros que les he prometido, que acá justamente tengo el link. Y les voy a dar el link también para que puedan subir su tarea. Recuerden que la tarea la pueden subir ahora o la pueden ir desarrollando y el viernes que tenemos toda, ya cerramos con la parte de oratoria, pueden desarrollarla para el lunes. O sea, en realidad es como que no es obligatorio que la hagan ahorita, pero sí les recomiendo de que vayan viendo el tema, vayan buscando cómo van a hacer su speech o su texto o su discurso, y que le vayan aplicando las mejoras que acabamos de ver en la clase, ¿no? El día del viernes vamos a tener mucho más detalle de la estructura del discurso y un poco de práctica de la parte verbal. Por acá creo que me han hecho algunas preguntas, me perdieron, a ver, acá estoy. Hay mañana que nos pase material de viernes a mediodía. A ver, Patricia, déjame ver porque estoy armando todavía la estructura. Yo creo que sí, yo creo que lo más probable es que sí, porque mañana ya termino de hacer las estructuras del curso, así que lo más probable es que sí. Tengo una entrevista esa misma tarde. Patricia, ahí te tendría que dar otros materiales para preparación de entrevista, que creo que es más enfocado a tu objetivo, ¿no? Por ejemplo, algo importante en las entrevistas es cómo hacer tu elevator pitch, cómo mostrar tus proyectos de una forma con la metodología de STAR. Eso de ahí es mucho más amplio y de repente por ahí se animan a llevar otro curso también con ITEC acerca de preparación para entrevistas y sobre todo para empleabilidad. Bien, les voy a pasar entonces, antes de cerrar, bueno, agradecerles mucho por el espacio. Les voy a compartir ahorita en el chat los links prometidos y doy pase al equipo de ITEC para que pueda darle los mensajes finales del día de hoy. Voy a pasarles por mientras en el chat que me dicen material, por favor, para entrevistas. Están interesados la mayoría en entrevistas virtual, ¿verdad? Voy a ahí conversar con el equipo para poder ayudarlos ahí con material o que, bueno, que también haya algún tipo de práctica o clases respecto a esto, ¿no? Me parece que hay bastante personas interesadas. Un asesoramiento, me ponen. Ya, perfecto. Ahí lo vamos a ir conversando. Voy a ver si les puedo pasar algún material a través de ITEC para que también puedan ir preparados para lo que necesiten. Profesora. ¿Sí? Buenas noches. Les saluda. Buenas noches, Carlos. No se olvide, los libros dijo que nos iba a recomendar, los libros y Sí. el video. Ahorita se los voy a pasar por el chat. Listo, profesor. Mientras el equipo de ITEC les va dando la información para cerrar el día de hoy, les voy a ir compartiendo en el chat para que ustedes tengan ahí la información. Muchas gracias. Entonces doy pase, no sé si por ahí está el